Hoy les traigo 6 noticias para que estén bien informados. Las 2 últimas tienen que ver con Carlos Antonio Vélez, Catherine Miranda y Catherine Jubinao, así que quédense. Nuestra primera noticia tiene que ver con una actualización de lo que va después del caso Petro y el CNE, ya que después de ese pronunciamiento del CNE, que en serio se ve como un golpe blando, ya salieron a denunciar a los magistrados que resolvieron competencia del CNE para investigar a Petro. Recordemos que para el 6 de agosto, varios magistrados se reunieron para ver si el CNE era competente o no para investigar al presidente, y ellos salieron a decir que sí, lo cual obviamente no es permitido. Recordemos que el presidente tiene un fuero. Lo que tienen que hacer ellos es investigar a la campaña, al gerente, al tesorero y así, no a Gustavo Petro. El hecho es que esto se está llevando por el momento a la convención de acusación, en donde se tendrá que estudiar la denuncia. Nuestra segunda noticia tiene que ver con que la W Radio se fue a preguntarle a la Corte Constitucional a ver si se podía pronunciar sobre el fuero del presidente, y pues esto es lo que nos dice la misma W Radio, así que vamos a escuchar. Bueno, más claridad de lo que va a pasar en la Corte Constitucional con el caso del presidente, o más bien de lo que no va a pasar. La explicación jurídica es la siguiente: la Corte define conflictos de jurisdicciones. Ya han llegado temas que han vinculado al Consejo Nacional Electoral. La gran pregunta es: ¿la Corte se va a pronunciar o no sobre el fuero? No lo puede hacer de oficio. Debe generarse un conflicto de jurisdicciones entre Comisión de Acusaciones y Consejo Electoral. Podría generarse ese conflicto tal como lo ha dicho el exministro Yesid Reyes. Sería interesante poder hablar con el doctor Reyes, el profesor Reyes. Y siendo así, el concepto de Reyes debería dejarse claro que el Consejo Electoral no puede ni mencionar al presidente. Pasaría lo mismo que le pasó al fiscal Burgos cuando interrogaba a Nicolás sobre su padre, sabiendo que era el presidente, y por eso está investigado, y por eso lo retiraron del proceso. Bien interesante este análisis, y ojalá pudiéramos ampliarlo con el profesor Yesid Reyes. En síntesis y para que lo puedan entender, la Corte Constitucional no se puede pronunciar hasta que haya un conflicto entre el Consejo de Estado y la Comisión de Acusaciones. Que por cierto, si así se comporta la Comisión de Acusación ayudando al CNE, pues de pronto hasta no se demorará. Pero pues esperemos, ¿no? La tercera noticia tiene que ver con que otra vez están que le tumban cosas la Corte Constitucional a Petro. Esta vez le tumbó 2 artículos sobre el Plan Nacional de Desarrollo y que tienen que ver con la extinción de dominio. En síntesis, la Corte Constitucional tumbó los artículos 211 y 212 de la Ley 2294 de 2023, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Y atentos a esto, mucho cuidado. Estos artículos se referían a medidas destinadas a garantizar la protección de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, específicamente en la relación con la figura de extinción de dominio. Supuestamente estos 2 artículos se difieren de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad. Entonces recordemos que la extinción de dominio es una figura pública la cual el Estado puede apropiarse de estos bienes relacionados con actividades ilícitas y que han sido obtenidos de manera ilegal, sin necesidad de que haya pues una condena previa. Pero es que claro, tenemos que, en vez de ayudar, tenemos que proteger a esta gente. Es que en serio ya son muy descarados tomando cosas que en serio eso solo beneficiaría a los criminales, pero según la oposición, Petro es el que los beneficia a ellos. Ahí sí estoy como confundido. Nuestra cuarta noticia trata precisamente de que le siguen dando como a rata a toda esta gente y a todos estos mafiosos, porque les incautaron 9 toneladas de cocaína tras información entregada por la Armada Colombiana. Esta operación fue en conjunto con Panamá, México y Costa Rica. Aquí ustedes lo pueden leer, en donde la Armada Colombiana
Quintana entregó información de inteligencia que permitió la caída de los cargamentos. Estos cargamentos iban transportados como siempre en lanchas, en donde capturaron a 3 colombianos y 3 mexicanos. Y pues bueno, se está denotando una vez más que las políticas de incautación y de estar dándole con toda y sobre todo con inteligencia a esta gente los está haciendo cada vez caer más y más y más, sobre todo por las alianzas estratégicas a nivel internacional. Por eso es que la pseudo derecha de este país está que arremete como sea, como por ejemplo la CNE. Y ahora sí empezamos con lo bueno. La quinta noticia tiene que ver que tras la salida de este nefasto periodista Luis Carlos Vélez de la FM, pues su papito Carlos Antonio Vélez renunció a la información deportiva de la cadena. Será reemplazado por Antonio Casale. Pues así es, el jueves 10 de octubre este señor informó que se salía porque es que estaba indignadísimo, que cómo era posible que iban a sacar a su hijo de la FM. Perdón, él renunció porque tuvo no sé cuántos años de buen periodismo y exitosa carrera. Lo chistoso del artículo es que dice que este señor presenta su renuncia después de que su hijito, Luis Carlos Vélez, pues renunció a su cargo como director de la emisora por causas que hasta el día de hoy no se han confirmado, pero que volvemos y lo repetimos, según este petardo de Luis Carlos Vélez fue porque ya tenía que ver otros horizontes y no porque me echaron, no señor. Y pues bueno, ya básicamente bajo esto pues se logró un 2-1, aunque créanme, estos dos van a volver y según lo que puedo vaticinar es que van a volver en las redes sociales, creándose un canal en YouTube y en varias otras redes sociales para poderle tirar mierda al gobierno, volviéndose eso que tanto odian ellos, volverse ese influencer que tanto les da palo a esta gente, que los desmienten, que los dejan quedar en ridículo. En eso es lo que se van a convertir, eso es lo que yo estoy esperando que hagan, en serio que sí, pero tocará esperar, son solo suposiciones mías. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Nuestra última noticia tiene que ver con 2 posts que hicieron Katherine Miranda y Katy Jubinao como buenas amiguitas, en donde dicen vamos a tirarle y vamos las dos a replicar lo mismo porque somos amigas, sin leer, sin ponerle atención a la salud, a lo que se está poniendo ahí, sino solo para arremeter por arremeter. Mientras que la camaleónica Miranda escribe lo siguiente, que el gobierno manda a decir que sus pacientes con enfermedades huérfanas o terminales como cáncer al final van a morir con o sin sus medicamentos, entonces jamás será su culpa. La Jubinao escribe algo más cortico, lo que está haciendo este gobierno con la salud de los colombianos raya en lo criminal. Todo esto a raíz de una publicación de Última Hora Caracol, en donde Minsalud expresó sus condolencias por el fallecimiento de 2 menores que padecían enfermedades huérfanas. Aquí lo pueden ver que lo retuiteó esta señora Katherine Miranda y aquí pueden ver que lo retuiteó también la vieja esta de Jubinao. Entonces, cuando nos vamos a la noticia, dice lo siguiente: en Minsalud Colombia expresó sus condolencias por el fallecimiento de 2 menores que padecían enfermedades huérfanas. Tengan presente eso, enfermedades huérfanas. Señalan que luego del análisis se estableció que la causa de muerte de ambos menores fue consecuencia de condiciones ineludibles de salud. Repito, condiciones ineludibles de salud y no precisamente por el desabastecimiento de medicamentos. Ya de por sí la están embarrando. La una digo que desabastecimiento, la otra que pues está acabando con la salud, aludiendo también a lo mismo. Y con solo leer ese fragmento de ahí donde la misma Minsalud dijo que no fue por el desabastecimiento de medicamentos, sino por condiciones ineludibles de salud, pues o sea... Entonces, para que lo entiendan, condiciones ineludibles de salud son precisamente esas personas que lastimosamente ya vienen con una patología terminal, algo que no tiene ya cura, que no existe un procedimiento como tal. Lo único que se puede hacer con este tipo de personas son dar medicamentos que ayudan con ciertas cosas como el dolor o ciertas complicaciones, pero que de resto no va a combatir la enfermedad. Por eso es que les dije, tengan en cuenta lo que son enfermedades huérfanas y lo de enfermedades ineludibles. Pero bueno, como siempre toca es remitirnos a lo que publicó Última Hora Caracol,
qué son estas dos imágenes y vamos a leerlas. Entonces, para no hacerlo tan largo, los dos primeros párrafos dicen que MinSalud expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y cercanos. El tercero dice lo siguiente: tras un análisis exhaustivo y revisión concreta de los hechos, se logró establecer que la causa del fallecimiento de los menores fue consecuencia de condiciones ineludibles de salud. Ya sabemos qué es eso. Lamentablemente, uno de ellos se encontraba en cuidados paliativos desde inicios de la vigencia de 2023 debido a un trastorno progresivo e incurable. Es pertinente aclarar que los cuidados paliativos se prestan a los pacientes que cuentan con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible. Dichos ciudadanos, además de afirmar la vida, buscan que se considere la muerte como un proceso normal. En ese sentido, la probabilidad de decesos es muy alta. Cabe aclarar entonces que la situación no se asocia a la falta de atención entregada de medicamentos, sino a la patología misma, o sea, la enfermedad, y que el otro menor falleció debido a una crisis convulsiva crónica causada por un síndrome severo y congénito. A pesar de las labores médicas, no se pudo su reanimación. Y de la segunda hoja es donde se pegan estas viejas que tampoco leyeron, porque ahí mismo lo dice. Es preciso señalar que existen diferentes fármacos que, si bien no pueden garantizar la recuperación total del paciente, pueden generar una mejoría en el número de crisis prolongadas a causa del síndrome. En este caso estamos hablando de un medicamento llamado Topiramatol, el cual se analizó de que lastimosamente sí estaba en desabastecimiento, pero que el mismo ministerio y Supersalud hicieron hincapié y reclamaron a la misma EPS por qué no tenían ese medicamento, y le dijeron que ya sea de forma directa o a través de los gestores farmacéuticos hagan uso del mecanismo de importación bajo la figura de vitales no disponibles, vigente desde el 2004, con el fin de garantizar el acceso oportuno a todos los medicamentos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y antes de que ustedes salgan a decir, pero sí que no está el medicamento, sí, no había el medicamento, pero entiendan que la misma EPS ni siquiera se molestó en buscarlo, y por eso el mismo Ministerio y Supersalud le exigieron que tenía que importar eso como fuera. Aún así, vuelvo y les digo, este medicamento simplemente no servía para curar lo que estos dos niños tenían, y que recordemos, como siempre, la reforma a la salud de Petro no se ha aprobado. O sea que las mismas EPS son las que están recibiendo el dinero, pero quién sabe qué están haciendo con él. Por eso esas intervenciones administrativas que se le han hecho a algunas. Y también recuerden esos videos donde la misma superintendencia ha tenido que ir a EPS para que por favor entreguen los medicamentos. Y ahí sí, mejor dicho, vuelan para estar entregando a diestra y siniestra. Pero el punto aquí es ver cómo es este par de amponas del Partido Verde utilizan una noticia como esta para poder tirarle hate al gobierno, para poder decir que está sacando con la salud cuando no se aprueba ninguna reforma, cuando le ha tocado a la misma superintendencia estar ahí pendiente de que entreguen los medicamentos. Y lo peor de todo, y como siempre este par de arpías, es estar tergiversando la información, y tienen el descaro de publicar algo, lo cual usted puede leer y enterarse y darse cuenta que no tiene nada que ver con el desabastecimiento de los medicamentos. Es simplemente cogen la información y la manipulan a su conveniencia. Es una vergüenza esta plaga asquerosa. Ya yo se los he mostrado con lo que salió esta vieja Jubinado con el artículo 18, y ustedes pueden ver ese video acá, en donde tergiversa toda la información de la reforma, y yo leo puntualmente lo que dice y cómo esta señora quiere decir que eso es malo para las empresas y para las mujeres. Pero ya saben cómo es de miserable esta oposición. Se tiene que pegar a todo, hasta precisamente el fallecimiento de dos menores de edad, para tirarle al gobierno. Ahí están esas 6 noticias. Espero que haya quedado informado, haya reído un poquito, haya celebrado algunos logros del gobierno, y como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen, y no siendo más, nos vemos.